Shabbat Shalom, amados hermanos, hermanas, bienvenidos otra vez al estudio de Camino a Shavuot. Estamos ya, ahora sí que hemos llegado al monte Sinaí, estamos en la séptima lección y obviamente no digo la última porque necesitamos aprender más de lo que tenemos ahorita. Entonces, vamos ahorita a ver esta lección número 7, hasta dónde nos lleva, qué es lo que, qué es lo que quiere el Eterno de nosotros, el Abba, qué es lo que quiere de nosotros. Y vamos a ver también lo que mucha gente ha predicado y no ha entendido la verdad de la Biblia. Entonces, este tema, esta séptima lección va a despertar a muchos, o también puede que despierte a muchos que ya están despiertos y y pues abran los ojos para empezar a buscar su salvación, porque todo eso de ten a Jesús en tu corazón y por fe y gracia somos salvos, lo predican muchas religiones, pero no saben ni lo que están diciendo. Entonces, esta última lección nos va a enseñar todo, y en base a la Biblia, no en base a lo que yo digo o a lo que yo crea, o no en base a lo que yo les diga, sean buenos, pórtense bien, no echen mentiras, déjenme les invento unos o les acomodo unos nuevos 10 mandamientos como los de una religión que no me hace gracia mencionar. Entonces, vamos a ponernos estrictos a hacer exactamente lo que la Biblia, lo que la Tanaj, lo que la Torah nos enseña. Y quitarnos esa idea de la cabeza, esa idea que nos ha mermado, nos ha vuelto un cáncer. Y no nomás un cáncer, porque hace poco estuve haciendo un estudio sobre la lepra, porque viene en el capítulo 14 de Levítico, lo de la lepra. Entonces, la lepra viene siendo algo que, que en este tiempo se ha visto más que antes. Y no me refiero a nomás la enfermedad, sino a lo que representa la lepra y lo que este mundo ha hecho con la palabra de Dios, de Elohim. Ha vuelto la palabra como una lepra, como una tribulación, como una enfermedad. ¿Por qué? Porque no hablan con la verdad. Eso es lo que pasa. No hablan conforme a la Torah, no hablan conforme a cómo está, sino tuercen la palabra, tuercen los escritos de Elohim, la Torah, el Brit Hadashah, la Biblia, toda la tuercen a conveniencia de uno. Entonces, este tiempo que yo he estado estudiando, he estado enseñando, siempre les he enseñado, no tuerzan la palabra, no amolden, no acomoden la Biblia a la vida que uno lleva. Es mejor y es de sabios acomodar la vida de uno a la Torah.
porque primero está la palabra, primero está Dios, y con lo por siguiente estamos nosotros. Entonces hay que aprender a hacer eso, hay que aprender a llevar nuestra vida de esa manera si queremos tener bendiciones. Ahora, esta lección, esta séptima lección, esta séptima parada, nos da mucho, y a lo mejor mucha gente no lo va a querer escuchar, o no lo va a querer ver, o no lo va a querer, no va a quererlo, pues prácticamente estudiar, porque dicen, nosotros no somos judíos, o dicen la ley está abolida, Jesús la clavó en la cruz. Entonces ese es el error, eso es la lepra de la cual yo estaba hablando hace unos momentos. Esa es la enseñanza, esa es la torcida de palabra que muchas religiones han hecho con la verdad, que la han acomodado a sus conveniencias. Entonces, eso es lo que tratamos de quitar, eso es lo que tratamos de que Yeshua nos da el entendimiento, eso es lo que tratamos de que el Ruach HaKodesh, viene siendo el Espíritu Santo, nos dé guía, porque eso es lo que necesitamos, guía para poderlo hacer, fuerzas para poderlo seguir. Entonces, hay que ver este video, hay que analizarlo y ponerle mucha atención. Y verás que si empezamos a hacer estas 7 lecciones que Elohim nos puso, vamos a tener bendición. Y no va a ser así como esas religiones que cuánto me das y es lo que tú vas a tener de bendición. No, aquí no se compra la bendición, aquí no se compra el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, aquí no es negocio. Entonces, empecemos con la séptima lección. Y en la llegada del monte Sinaí nos empieza, es donde recibimos la Torá y las 2 tablas de los 10 mandamientos. Y como digo, mucha gente dice que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Entonces, creo que no han entendido qué es eso, qué es gracia, qué es ley. Mal traducido como ley la Torá, pero ahorita vamos a entrar mucho a detalle, vamos a saber qué es la fe, qué es la gracia y cómo se obtienen. Pues prácticamente la fe no es como se obtiene, porque la fe viene de uno. He visto muchas religiones donde ponen la fe como un don. Entonces, si nosotros pusiéramos la fe como un don, entonces podríamos decir que mucha gente no va a ser salva porque no tiene ese don. Entonces, porque acuérdense que dice, por fe somos salvos, no por nuestras obras. Entonces, está muy mal enseñado, muy mal implementada esa palabra de la fe, que es un don. Entonces, quítense esa idea también de la cabeza que la fe es un don, porque la fe no es un don. La fe es una acción que uno hace. La fe es creer. La fe es confiar. Entonces, eso no es un don. Creer no es un don, confiar tampoco es un don. Eso es una acción que uno tiene. Entonces, la fe abarca muchas cosas y prontamente ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Y ahorita vamos a estudiarlo bien a profundidad por medio de la Biblia, no por medio de lo que uno cree o de lo que uno, muchos dicen, hay que interpretarlo así o y yo creo que es esto. No, vamos a verlo conforme a la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos al monte Sinaí. Vamos a recibir la Torá, vamos a recibir los 10 mandamientos. ¿Y qué nos va a llevar en el momento en que recibimos eso?
nos va a llevar a la séptima lección, que viene diciendo: la obediencia nos hace una nación de Kohanim Kadosh. Que es Kohanim? Kohanim son sacerdotes, servidores de Elohim, para que mejor nos entendamos, porque sacerdotes es una palabra que no, es una palabra grecorromana o romana, que no está utilizada muy bien en el hebreo o en la Biblia. Entonces, el objetivo es ser Kadoshim, que es ser apartados, consagrados. Eso es ser Kadoshim, no es ser santos. Lo puedes decir como ser santos, pero Kadoshim es ser apartado. ¿Te apartas de qué? De lo mundano, del mundo, y te apartas para Elohim, para Dios. Y te vuelves Kadosh, o sea, consagrado, para servir a Elohim. Y nos vamos a ir en la Torah a Éxodo 19, 2 al 25. Y aquí vamos a ir, vamos a ir descubriendo qué nos está enseñando, qué nos está ordenando el Todopoderoso, el Creador, el Shaddai, que nos está ordenando para poder ser una nación de Koanims, de servidores de Elohim, de Dios, y cómo mantenernos en Kadoshim, apartados, consagrados. Entonces, capítulo 19 del verso 2. Porque ellos salieron de Refidim y vinieron del desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante de la montaña. Y Moshe subió a Elohim y lo llamó Yahweh a él desde la montaña, diciendo: así tú dirás a la casa de Jacob, está hablando a los hijos de Israel, y darás a saber a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que yo hice a los Mitzraim, o sea, a los egipcios, y como yo los cargué a ustedes sobre alas de águilas, y los he traído a ustedes a mí. Y ahora, si atentamente escucharan y obedecieran mi voz, guardaran mi pacto, ustedes serán para mí un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, este es el Creador que nos está hablando a su pueblo apartado, que es el pueblo Kadoshim. Entonces, Él, así como Él pide que uno sea Kadosh, así como Él es santo, nos pide que nosotros seamos apartados y nos volvemos un especial tesoro para Él. Pero no se preocupen, hay mucha gente en el mundo que dice que la Torah está inválida, que está abolida, que Jesús la clavó en la cruz, que cuando se rompió el manto, rompió todos los mandamientos y que ya no se guardan. Entonces, esa gente que piensa de esa manera, pues que no se preocupe por ser Kadoshim o que ser apartado, ser el pueblo de Dios. Entonces, ellos terminan siendo unos gentiles, como siempre han deseado serlo. Entonces, para tener un poquito más de conocimiento acerca de los gentiles, pues obviamente podemos leer todo Hechos 10 y ahí nos da una referencia sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque a Pablo mandaron a predicar a los gentiles y obviamente la visión que tuvo una visión de animales inmundos, y pues prácticamente lo inmundo es lo que no está cerca a Dios, lo que no se acerca a Elohim. Entonces, ustedes tendrán, ustedes juzguen conforme a eso. Entonces, a todo aquel que piense eso,
que Jesús clavó los mandamientos o la Torah en la cruz, pues no sé a dónde van a ir a parar. Entonces, verso 6 dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, o sea, de Kohanim, nación apartada, estas son las palabras que tú hablarás a los hijos de Israel. Entonces, eso es lo que Elohim le dijo a Moisés para que su pueblo sea una nación apartada, para que sean un reino de sacerdotes o de Kohanim, mejor dicho. Entonces, en el verso 7 dice, y vino Moisés y llamó a todos los ancianos del pueblo y puso delante de sus rostros todas estas palabras que había ordenado Yahweh. Y respondió todo el pueblo junto y dijo, todo lo que ha hablado Elohim Yahweh haremos. Ahora, esta palabra que dice todo lo que ha hablado Elohim Yahweh haremos, la subrayé en rojo. ¿Por qué está subrayado en rojo y está en rojo y en verde? Y lo he remarcado tanto porque no hay que ser como el pueblo de Israel, como ellos, que aún viendo todos los milagros que Elohim hizo para sacarlos de Mitzrayim, de la esclavitud, para alimentarlos, para después de todo lo que hizo Elohim, al llegar al monte Sinaí ellos dicen, todo lo que Elohim haga, haremos. Pero obviamente nosotros conocemos la historia, que no fue así. Ellos terminaron haciendo un becerro de oro, haciendo otras adoraciones, y por eso es que invalidaron su pacto. Su pacto viene siendo los 10 mandamientos. Y entre los 10 mandamientos pues viene el cuarto mandamiento, que viene siendo un pacto, que viene siendo guardar el Shabbat, que es guardar el día de reposo, no guardar el sábado, pero sí guardar el séptimo día, que viene representando el sábado. Entonces, séptimo día igual a sábado y Shabbat igual a reposo. ¿Ok? Entonces, no hay que ser como ellos, que digamos nosotros todo lo que habla Elohim Yahweh haremos. ¿Por qué? Porque igualmente ahorita puedo decir que todas las religiones que existen, dicen nosotros obedecemos la palabra de Dios, pero lamentablemente son como ese pueblo, porque su palabra es toda la Torah y nadie la quiere seguir, porque la invalidaron. ¿Por qué? Porque crucifican a Yeshua cada vez que se les antoja. Entonces, ellos se han convertido igual. Quieren ser salvos, pero terminaron igual que o van a terminar igual que los israelitas, invalidando el pacto, invalidando la Torah, los mandamientos. Entonces, seguimos leyendo. Y regresó Moisés con las palabras del pueblo a Elohim Yahweh. Y dijo Yahweh a Moisés, mira, yo vendré a ti en una nube espesa para que escuche el pueblo cuando yo hable contigo, y también para que crean en ti por siempre. Y dijo Moisés, fíjate, para que crean en ti por siempre. ¿Quién escribió los 5 libros de la Torah? Moisés. ¿Quién cree en los 5 libros de la Torah? Nadie, porque no lo quieren invalidar. Entonces hasta ahí, fíjate lo que dice. Dice Moisés, mira, yo vendré a ti en una nube espesa para que escuche el pueblo cuando yo hable contigo, y también para que crean en ti por siempre. Y dijo Moisés las palabras del pueblo a Elohim Yahweh. Entonces, seguimos diciendo que la Torah está inválida. Es lo que sigue diciendo el pueblo, sigue diciendo la gente, y no se quita de decir que son gentiles. Y dijo Elohim Yahweh a Moisés, ve al pueblo y hazlos kadosh, hazlos
santos, apartados, conságralos, para que mejor no entiendan. Apartados, consagrados, a ellos hoy y mañana, y que ellos laven sus vestidos, sus mantos, y que estén preparados para el tercer día. Ese tercer día representa los 3 días que Yeshua estuvo en el centro de la tierra, diría en los escritos, así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el vientre de la tierra. Entonces, eso es lo que representa. Hacerse Kadosh es guardarse, apartarse de todo lo terrenal. Entonces, eso representa que estás en el centro de la tierra, estás fuera del mundo. ¿Ok? Entonces dice, estén preparados el tercer día, porque en el tercer día descenderá Yahweh a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esa fue la indicación de Elohim Yahweh al pueblo. Ahora, en el 12 dice, y tú pondrás términos al pueblo alrededor diciendo, tengan cuidado ustedes de subir a la montaña o tocar en sus orillas. Ahora, Elohim Yahweh pone una indicación. Y vamos a volver a poner esto en claro. Lo he venido diciendo desde mi primer video hasta ahorita, lo sigo diciendo. Y no me voy a cansar de decirlo porque quiero que la gente entienda. Torah quiere decir instrucción. Cada vez que Elohim Yahweh da una instrucción, está dando una Torah. ¿Ok? Entonces aquí está dando una Torah, una instrucción. ¿Ok? Y dice, y tú pondrás términos al pueblo. Términos es una Torah. ¿Ok? Al pueblo alrededor diciendo, tengan cuidado ustedes de subir a la montaña o tocar sus orillas. Todo el que toque la montaña de cierto será puesto a muerte. Ok. Entonces, ¿qué representa la montaña? Si tú ves una montaña como la ves, no la vas a ver plana. No la vas a ver así para hacia abajo. Una montaña es algo alto, grande. Entonces la montaña representa para el hombre representa la altivez del hombre. Entonces cuando Elohim Yahweh les dice que no toquen, que tengan cuidado de no subir o tocar en las orillas de la montaña, es que nos guardemos de toda la altivez del mundo, ¿ok? De todo lo que nos haga sentir más que Elohim, más que los demás. Eso es lo que nos quita, la altivez nos quita la humildad. Entonces, cuando dice todo aquel que tocar sus orillas, es inclusive por más pequeño, acuérdense que así lo puso Yeshua, prácticamente viene representando la levadura. Entonces, por eso dice las orillas, porque dice, acuérdense que también está escrito, poca levadura leuda toda la masa. Entonces, por eso es la orilla también. Eso es lo que viene representando la montaña para el hombre, no para Elohim. Para Elohim viene representando su poder, su grandeza, para que mejor se entienda. Pero para nosotros como humanos, como hombres, viene representando la levadura. ¿Ok? Entonces, de eso es de que nos pide que nos guardemos. ¿Por qué? Para poder recibir el bendito Ruach HaKodesh, para poder aceptar y poder guardar su Torah y sus 10 mandamientos. Ok, el 13, no la tocará mano. ¿Qué quiere decir? No la tocará mano. Y otra vez, ¿qué representa la mano? La mano representa las obras. Que no hagas obras, que caigas en pecado. Eso es lo que representa la mano. Entonces, cuando dice no la tocará mano, no la tocará mano.
la orilla o la montaña, porque ciertamente tienen que ser apedreados o matados con flecha. Entonces, aquí ya también está hablando sobre la obra que uno hace. O sea, no hay que hacer obras altivas o que contengan pecados, tranzas, trácalas, mentiras, todo eso viene siendo lo que nos piden que no, para poder estar en presencia de Elohim. Ahora dice aquí, tiene que ser apedreado, matado con flecha. Ni animal o hombre no vivirá. Ni animal o hombre no vivirá. Ok, entonces aquí, cuando dice animal o hombre, se refiere a ser contaminado de los animales inmundos, consumir animales inmundos, y eso lo vas a encontrar en Levítico 11, lo que puede y lo que no puede comer el hombre. Entonces, eso es lo que también nos pide para poder estar en presencia de Elohim. Ahora, hombre es hombre inmundo, así como el animal que no se puede comer. Así del hombre inmundo nos pide que nos apartemos, que nos apartemos del hombre impío. Entonces, si nosotros tenemos esa clase de amistades o de acercamiento con el hombre inmundo y comemos inmundicia, animales inmundos, entonces no nos estaríamos aguardando para ser Kadosh. Ahora, cuando sea el sonido largo del cuerno del carnero, ellos subirán a la montaña. Entonces, al escuchar el sonido, obviamente se les da la orden para ya subir a la montaña. El número 14. Y descendió Moisés desde la montaña al pueblo y los hizo Kadosh, apartados, y los purificó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Y él le dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. Vuelve a dar la misma instrucción. No se lleguen a mujer. Entonces, ahí es donde tenemos que guardarnos. Acuérdense que la fornicación es un deseo carnal. Entonces, Elohim Yahweh así como dijo Yeshua, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Entonces, eso quiere decir que si nos guardamos de la mujer, de la fornicación, nos estamos preparando para hacernos el cuerpo incorruptible. Y sucedió en el día tercero, verso 16, cuando era de mañana, hubo truenos, relámpagos y nubes espesas sobre la montaña. Y la voz del shofar sonó grandemente y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y trajo Moshe a todo el pueblo para reunirse con Elohim fuera del campamento, y ellos estaban al pie de la montaña. Y el monte Sinaí estaba en humo completamente antes que descendiera sobre él Yahweh. Ahora, ¿qué representa el humo? El humo representa en oración, y hay un salmo que nos dice que el incienso viene siendo la oración del hombre. Entonces nuestra oración sube como el humo del incienso. Entonces, eso es guardarnos, eso es estar preparándonos para el tercer día. Entonces, me quedé en el 18. Y el monte Sinaí estaba en humo completamente antes que descendiera sobre Yahweh. Entonces, esas son las oraciones de
nosotros que deberíamos de hacer cuando estemos para presentarnos hacia en Elohim. En fuego y subió el humo como humo de un horno y se estremeció toda la montaña grandemente. Y cuando la voz del shofar iba sonando cada vez más fuerte, Moisés habló y Elohim le respondió a él con una voz y descendió Yahweh sobre él, monte Sinaí, en la cumbre, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre de la montaña y subió Moisés. Y dijo Yahweh a Moisés, desciende y repítele al pueblo, no sea que ellos traspasen el límite para ver a Yahweh, su Elohim Yahweh. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Y también los Quanims, o sea, también los que se han estado guardando. Okay, que se acercan a Yahweh, que se hagan Kadosh, apartados y que se purifiquen, ¿no? Inclusive los sacerdotes se tenían que hacer apartados y purificarse. Ellos mismos, no sea que Yahweh irrumpa contra ellos. Y dijo Moshe a Yahweh, no puede subir el pueblo al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste a nosotros diciendo, establece límites alrededor de la montaña y apártala. Entonces, estos son los límites que Elohim puso y son los mismos límites que nosotros tenemos que respetar para poder acercarnos a Elohim Yahweh, para poderlo ver en el monte Sinaí, como lo estaba poniendo hacia el pueblo de Dios que viene siendo Israel. Y dijo Yahweh, ve, desciende y sube otra vez, tú y Aarón contigo, y los Quanim y el pueblo no traspasen los límites para subir a Yahweh, o él irrumperá contra ellos. Entonces aquí vuelve a corroborar, rectificar sus instrucciones, que viene siendo su Torah. ¿Ok? Entonces, desde un principio, desde que yo empecé a leer, desde que yo empecé a escuchar, a estudiar y enseñar la Torah, siempre me he propuesto a enseñarles o a decirles que la Torah es la instrucción de Dios, que la Torah son los 5 libros que Moisés escribió, que si uno guarda esos 5 libros, uno camina con Elohim, Entonces, vamos ahorita a checar en 2 de Mateo 3, 16 y 17, 2 de Mateo, para tener un poquito más claro. 2 de Mateo 3, 16, dice, ok, hay algo antes de leer Mateo 3, 16 y 17, hay algo que quisiera poner en claro. Y quiero poner mucho en claro porque mucha gente ha malinterpretado estas palabras. Ya no versículos de la Biblia, sino inclusive palabras han malinterpretado y les han dado su propia interpretación, y que obviamente es lo que los lleva a irse por un camino errado. Ahora, yo les he dicho, tanto como la mala interpretación como la mala traducción nos ha llevado a errar en todo, a irnos por un camino que no es, a irnos por las falsedades. Entonces hay que investigar primero antes de empezar a enseñar. Yo investigo antes de poder abortar un tema o ver el estudio que estoy haciendo. Yo tengo que investigar desde mi Biblia, otras Biblias, unas Reina Valera, unas israelitas, unas mesiánicas, unas de escritura pues, hebrea, escritura. Entonces, esto no quiere decir que yo sé de eso, pero hay formas de poder checar si estamos hablando la verdad o no. Entonces, ¿a qué voy a esto? Las palabras que se han malinterpretado, que más bien no se han malinterpretado, sino se han malinterpretado. Es la palabra voluntad, la palabra palabra, la voz,
caminos, verdad, mandamientos y conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a escribir en un papel, vamos a escribir voluntad, palabra, voz, caminos, verdad, mandamientos y conocimiento. Entonces, todas esas palabras que yo les acabo de mencionar encierran un significado que no lo puedes cambiar, ¿ok? Y ese significado es Torah, instrucción, ¿ok? Entonces, cuando dice, hago la voluntad del Padre, hago la Torah, ¿ok? Cuando viene a mí la palabra, viene a mí el conocimiento de la Torah. Cuando hablamos de conocimiento, así como hay un pasaje que dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, o sea, por falta de Torah. ¿Ok? Y escucharon mi voz y escuchó la voz de Yahweh y hizo conforme Yahweh escuchó la instrucción de Yahweh, de Elohim. Entonces, y anduvo en los caminos de Elohim y encontró Elohim gracias a él. Entonces, es eso, caminos, es que caminó en su Torah, o sea, es rectamente. O cuando dicen caminó en la verdad, caminó en la Torah. Guardó mis mandamientos, guardó la Torah. ¿Por qué? Porque inclusive en toda la Torah, no nomás los 10 mandamientos, en toda la Torah vienen todos los mandamientos, vienen más preceptos. O sea, hay 10 mandamientos, ¿ok? Pero acuérdense que también hay días festivos y Elohim nos manda a guardar esos días. Entonces ahí la Torah se convierte también en mandamiento. Hay que tener cuidado con eso. Entonces por eso es que cuando yo les digo guarden Torah, no nomás es guardar los mandamientos, guardar también sus festividades. Obviamente las que uno puede guardar y las que no, pues no las puede uno guardar. Que es la que creo que es la única que uno puede tener problemas en guardar sería Pesaj. ¿Por qué? Porque Pesaj obviamente tiene que estar uno circuncidado y si tú crees o sientes que la circuncisión no es para ti, o es, como mucha gente lo dice, la circuncisión es para los judíos. Te voy a decir como dijo Pablo, no hay que ponerle carga a los gentiles. Si se han acercado a Elohim guardando sus mandamientos, ¿para qué ponerles más carga? El que no sea circuncidado no significa que no vas a ser salvo. Como dicen, puede ser uno circuncidado, pero eso no lo hace más judío. Puede ser circuncidado y no guardar la Torá. Entonces para ti esa circuncisión no es nada. Eso es lo que nos da a entender cuando nos dice la circuncisión nada es. ¿Ok? Porque así lo dijo Pablo, dijo, el que esté circuncidado que guarde toda la Torá. Y cuando se refiere a toda la Torá, inclusive guardar de Pesaj. Entonces, aquel que no está circuncidado no puede guardar de Pesaj. Entonces, eso no lo hace menos salvo. ¿Okay? Somos todos salvos. ¿Okay? Eso no te da la salvación, para que mejor me entiendas. Lo que te da la salvación, ahorita es lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, seguimos hablando de los mandamientos. Ahora, conocimiento, pues obviamente lo acabo de mencionar. Mi pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento. Conocimiento es Torah. Ahora, escritos también. La palabra escritos quiere decir Torah. Ahora, ¿qué encierra la Torah? La Torah encierra profetas, salmos, proverbios y otros escritos. Otros escritos se mencionan como cánticos y profetas mínimos o otros profetas. Entonces, todo eso viene siendo la Torah. ¿Por qué? Porque todos los profetas nos
nos remiten, nos envían a guardar la Torah. Entonces, ahora el Brit Hadashah, o sea que es el nuevo pacto, o el Nuevo Testamento, como ustedes lo conocen, eso es lo que nos va a explicar, nos va a dar el entendimiento de la Torah, cómo guardarla. Entonces, eso, así es como se tiene que manejar una Biblia para poder tener obediencia, volvernos Kohanim Kadosh y hacernos Kadosh Kadoshim. Ahora, ¿por qué es importante la Torah? ¿Por qué es importante guardar esos 5 libros, entenderlos, estudiarlos? Porque en 2 de Pedro 1:20 dice, no hay que darle el entendimiento. Entonces por eso es que mencioné lo del Brit Hadashah, lo del nuevo pacto. Que el nuevo pacto es el que nos va a interpretar toda la Torah. Entonces, siempre que leemos la Biblia y nosotros le demos una interpretación a la Biblia, hay que acordarnos que estamos quebrantando 2 de Pedro 1:20, que no hay que darle nuestra propia interpretación. Entonces, cada vez cuidado que tú le das tu propia interpretación a la Torah, estás quebrantando ese pasaje. Entonces, desde que yo estoy leyendo y enseñando a guardar la Biblia, yo sino todas las veces pongo todos los pasajes en su lugar, en su validez. No quebranto ni uno. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 3:4? Primera de Juan 3:4 nos dice, por eso es que es importante, espérate, pero antes de eso, es que ya me estoy adelantando. ¿Qué es íbamos a leer Timoteo 2, segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Ahorita ya que expliqué sobre las palabras. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, porque todos los escritos fueron escritos por el Raj de Elohim, útil para instruir, para reprensión, para corregir, para guiar en el camino de justicia. Entonces vamos a ver qué viene siendo escritos. ¿Por qué los escritos? Porque la Torah, acuérdense que dijimos escritos quiere decir Torah. Aquí dice, porque todos los escritos, o sea, la Torah, y así les voy a ir marcando para que vayan dándose cuenta qué es lo que se tiene que guardar. Y para que se vayan entendiendo que la ley no está abolida y que no está clavada en la cruz como muchos creen. Dice, porque todos los escritos, la Torah, fueron escritos por el Espíritu de Elohim, o sea, no fue un escrito de hombre. Y útil para instruir, o sea, el que los guarda va a poder instruir, para reprensión, va a poder reprender, va a poder corregir, para guiar el camino de justicia, va a ser justo, ¿ok? Para que el hombre de Elohim sea sin defecto y preparado para toda obra buena. Entonces te vuelve una obra buena, el guardar la Torah, ¿ok? Y no es interpretación mía, sino así es como está escrito. Ahora, dijimos que en segunda de Pedro 1:20 dice que no hay que darle la interpretación. Entonces, de eso es con lo que yo les estaba diciendo. Hay que guardarnos de interpretarlo. Ahora, en primera de Juan 3:4, que dice, todo el que comete pecado, transgresión, comete contra la Torah, contra la instrucción. Y el pecado es transgresión y desobediencia a la Torah. Y ustedes saben que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Todos los que permanecemos en Él
no practica el pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que la Torah es Yeshua. Entonces, cada vez que tú dices, Jesús clavó la Torah o la ley en la cruz, lo estás crucificando. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la gente se sigue maldiciendo diciendo eso. Entonces dice, y todo el que practica pecado no lo ha visto ni le conoce a él. Entonces, todo el que, todo el que comete pecado no lo ha visto ni le conoce. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no estás en la Torah, no conoces a él. ¿A quién es él? Elohim. ¿Ok? Entonces no está en él, ni le conoce, ni lo ha visto, ni lo has visto. Entonces, por eso hay que seguir tratando, o no es que seguir tratando, pero hay que guardar Torah para conocer. ¿Ok? Ahora, vámonos a Romanos 2:12. Romanos 2:12. 2:12. Porque todos los que han cometido pecado y ellos no tienen Torah, también sin Torah se perderán. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que todos los que han cometido pecados y no tienen Torah, esos que han clavado la Torah en la cruz y dicen, ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la Torah, estamos bajo la gracia, pues fíjate, 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 fíjate. Y ellos no tienen Torah, también sin Torah se perderán. O sea, date por perdido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, no estás bajo la Torah, estás bajo tu gracia. Y los que cometen pecados y ellos tienen Torah, por los dichos de la Torah serán juzgados. Ahora, todos los que guardan Torah y cometemos pecado, van a decir, así nos va a juzgar la Torah. Van a agarrar la Torah y nos va a decir, ok, echaste mentiras, dijiste esto, sí. ¿Qué dice aquí en la Torah? Dice no mentirás. Ok, entonces castigo por haber mentido, porque aquí quebrantaste esto. Entonces así vamos a ser enjuiciados por medio de la Torah. Ahora dice en el 13, porque no son los oidores de la Torah justos. O sea, no por escuchar la Torah vas a ser justo delante de Yahweh, sino los que hacen lo que la Torah dice. Ellos son los justos. Entonces, vamos a ver eso de que ellos, los que hacen la Torah, ellos son los justos. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y se los he querido decir a todos ellos que se denominan o se ponen como gentiles. O sea, que dicen es que esto no es para mí. Entonces aquí dice, todos los que hacen lo que la Torah dice, ellos son los justos, Sadikim. Entonces, hay dos tipos de salvos que se pueden hacer por medio de leer la Torah y acercarse a Elohim. Está el Kadosh Kadoshim, que viene siendo salvo servidor de Elohim, y está el justo. El justo puede ser el gentil, obviamente, como dijo Pablo, que no pongamos cargas, es el incircunciso, pero guardar toda la Torah. ¿Ok? Entonces, ese sería la salvación para el gentil. Ahora, hay una tercera salvación, pero lamentablemente esa tercera salvación no te la puede dar la Torah si no la lees.
Entonces, y es una salvación en la cual va a ser muy difícil que la gente lo encuentre, porque si esa persona no se quiso ser Kadosh, servidor de Elohim, y mucho menos justo, ¿qué te hace pensar que agarraría la tercera opción? ¿O que conocería la tercera opción? Si no quiso seguir, si no quiso conocer ni la primera ni la segunda. Entonces, toda la gente toma la comodidad de seguir una religión y digo comodidad porque más que comodidad es flojera, flojera a investigar, a buscar información y a conocer. Entonces, si toda la gente va a misa y en vez de ponerse a estudiar y a buscar la verdad, se le hace más cómodo ir a misa y pensar que están bien con Dios porque van a misa, eso no los va a llevar a una salvación, ni siquiera cercas a llegar a ser salvos. Entonces, hay que darnos cuenta que necesitamos leer y investigar la Torah. Ahora, hay algo que yo he querido más bien yo le he estado diciendo a la gente, porque la gente siempre me dice, por fe somos salvos. Sí, pero no sabes cómo, no sabes qué es ni la fe y no sabes cómo manejar tu fe. Después me dicen, por gracia somos salvos. Y yo les digo, ¿cómo obtienes la gracia? No, es que cuando murió, Jesús nos dio la gracia. Entonces nos quitó la ley y ya estamos bajo la gracia. Entonces, y lamentablemente y erróneamente la gente toma la gracia como una licencia para seguir pecando, vivir en iniquidad y hacer lo que les plazca. Entonces, ahora yo les voy a decir qué es la gracia y cómo se obtiene la gracia. Ahora, si tú vas a Génesis 6:8, dice, y Elohim encontró Yahweh, encontró gracia, dice, y Elohim Yahweh halló gracia de Noé. ¿Ok? ¿Por qué encontró gracia? Ahora, ¿quién más encontró gracia en los ojos de Elohim? Lot. ¿Ok? Noé vivía en un mundo corrupto como el de ahorita. Lot vivía en un pueblo corrupto como el de ahorita. Fornicación, un montón de tranzas, robadero, groserías. Estaba de cabeza el mundo. Entonces, ¿cómo es que Lot encontró gracia? ¿Y cómo es que Noé encontró gracia? ¿Y cómo es que nosotros podemos encontrar gracia de la misma manera que ellos? Ellos se apartaron. ¿Okay? Ellos guardaron una Torah, una instrucción. Ellos sabían lo que estaba mal y lo que no tenían que hacer. Nosotros tenemos estos 5 libros que nos enseñan lo que tenemos que hacer y no los aceptan. Entonces, ¿cómo pretendes tú encontrar gracia como lo encontró Noé, como lo encontró Lot, si no oyes la instrucción que Elohim te da para encontrar la gracia? Entonces es algo ilógico. ¿Ok? Si tú quieres encontrar gracia, empieza a obedecer. Apártate de las cosas terrenales, de la inmundicia. Guarda el Shabbat. Guárdate de comer inmundicia. Circuncídate de corazón. Eso es escuchar la Torah.
Eso es, guarda los mandamientos. Eso es para encontrar gracia. Todo eso, toda esa obediencia nos lleva a encontrar gracia. ¿Por qué digo que toda esa obediencia nos lleva a encontrar gracia? Porque como una nación de sacerdotes no va a tener gracia ante Elohim. O sea, es imposible. ¿Sí me explico? O sea, no puede haber un sacerdote que diga yo no tengo gracia, no hay gracia, pero un sacerdote enviado por Elohim o hecho por Elohim. O sea, vamos a ser justos. No puede existir algo así. Entonces, por eso es que se tiene uno que guardar a la Torah, guardar la Torah. Ahora, vamos a ver, en Romanos 3:19 ya lo vimos, que nos dice, entonces, guardando la Torah encontramos gracia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar gracia guardando la Torah. Para empezar, la Torah, si tú guardas la Torah, la Torah nos va a enseñar qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, conforme nosotros vayamos guardando la Torah, nosotros ya sabemos que no estamos en pecado. Pero si infringimos un mandamiento, una ley de la Torah, una instrucción de la Torah, si la infringimos, entonces ya caímos en pecado. Entonces tenemos que hacer arrepentimiento y reivindicarnos otra vez. Entonces así es como continuamos en la gracia. ¿Ok? Entonces, eso es encontrar la gracia. No es, si estamos en gracia podemos vivir como nosotros queramos. A eso es a lo que voy. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice, y nosotros sabemos que todo lo que dice la Torah lo dice para los que están en obediencia a la Torah. Esto es Romanos 3:19. ¿Ok? Dice, y nosotros sabemos que todo lo que dice la Torah lo dice para los que están en obediencia a la Torah. Entonces, nosotros estamos a la obediencia a la Torah para que toda boca sea callada y que todo el mundo pueda ser sometido delante de Yahweh. Entonces, a todo aquel que guarda la Torah somos sometidos a Elohim, a nuestro Dios. Y encontramos gracia. Porque delante de él, por las obras de la Torah, no será justo ninguna carne. Estamos hablando de la carne. Porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Ahí es donde voy. ¿Ok? La carne se va, nuestra carne siempre va a querer hacer lo terrenal. ¿Ok? Pero nuestro Raj, nuestro espíritu, tiene que estar, por eso es que se hace oración y ayuno, para que se fortalezca nuestro espíritu y sometamos nuestra carne. Entonces, eso es el conocimiento del pecado. Cuando sometemos la carne no dejamos que el pecado invada los deseos de la carne. Eso es. Entonces, eso es la lucha que uno tiene que estar en constante cuando está en oración y en ayuno. ¿Ok? Entonces, ese es el punto de la Torah. Eso es lo que nos lleva a conocer. Ahora, si no existiera la Torah, no supiéramos que era pecado. ¿Qué sería pecado? Como la levadura, como les dije, la incircuncisión del corazón, la obediencia a la Torah. Obviamente la obediencia a la Torah incluye lo que es Levítico 11, Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, Levítico, que es lo que puedes, lo que no puedes comer. Ahora, hay una cosa que me da, no sé, la gente tiene una creatividad, una astucia, como la serpiente, tiene una astucia para hacer unas preguntas
que dicen, es que pues las cosas se hicieron para comer y todo podemos comer. Entonces yo hay un ejemplo que les voy a poner o que les pongo, ¿ok? Levítico 11 es como el fruto prohibido, es como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que viene siendo. Y ahora, la Torah viene siendo el árbol de la vida. Entonces, de todo árbol puedes comer. Está el árbol de la vida, pero nadie lo quiere. Nadie lo acepta, que es la Torah. Pero está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que viene siendo Levítico 11, lo que no puedes comer. Y todo el mundo se aferra a comer eso. ¿Ok? ¿Por qué si Adán y Eva les hicieron lo mismo? ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo error que cometieron ellos? O haciendo lo mismo que ellos hicieron. Si Elohim nos dice, estos animales no puedes comer porque son inmundos, son carroñeros, pero ahí vas y los quieres comer, porque no aceptas lo que uno te dice, ¿ok? Entonces, eres como Adán y Eva. Si les dijo, de este fruto no comerás, pero ahí van y comen. Eso es nuestra representación de Adán y Eva en Levítico 11. Entonces, para que quede claro, la Torá son los 5 libros y esos 5 libros los debemos de guardar. Eso es lo más claro. Ahora, Oseas 4:6, ¿qué dice? Destruido es mi pueblo por falta de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Falta de Torá. Porque ustedes rechazaron mi conocimiento, mi Torá, porque ustedes la clavaron, la invalidaron, también los rechazaré como Cohen, o sea, no serán una nación de Coanim. ¿Por qué? Porque rechazaron la Torah. Es prácticamente eso lo que nos dice Oseas 4:6. Y porque ustedes olvidaron la Torah de Elohim, yo también olvidaré a sus hijos. O sea, va hasta con nuestros hijos. Entonces, una de las razones por la cual yo les he dicho y me alentó a mí a hacer más esto fue porque por mis hijas, por mis hijos, por mi hijo, por mis hijas. Porque yo sí quiero bendiciones para ellos. Porque si a mí se me ha abierto el darme cuenta que esto te da una bendición, entonces que el estar con Elohim te da bendición para tus seres amados, adelante. Entonces, por eso es que lo hago. Porque aparte, porque me hace conocer a Elohim. Me hace que yo aprenda a amar a Elohim. Entonces, por eso es que yo guardo la Torah. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 11:28? Y también bendecidos son los que escuchan y obedecen la palabra, o sea, la Torah de Yahweh. Entonces, por eso es que les estaba diciendo sobre la bendición. Fíjate, eso lo dice Lucas 11:28. Bendecidos son los que escuchan y obedecen la palabra de Yahweh. Ahora, esto nos lleva a Mateo 5:17 al 19. ¿Qué nos dice Mateo 5:17? 19. Nos va a decir lo que todo el mundo nos dice. No pienses que he venido a invalidar, a suprimir, a anular la Torah o las palabras de los profetas. Palabras, Torah. No he venido para invalidar, sino para confirmarla. Pero, ¿qué quiere decir confirmarla? No es confirmar de que, sí, es cierto, eso dice, y ya te la confirmé. No. Vino él a efectuarla, a hacerla. Y decir, yo la hice, así se hace. Mucha gente dice, no, pues es que en Shabbat no puedes comprar ni vender, pero tengo un hijo enfermo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Yeshua? O sea, no trabajó,
sanó enfermos. Quítense esa idea que trabajó. Es que sanó al de la mano seca, sí lo sanó. Sanó al inválido, sí lo sanó. Pero no dijo también él, ¿acaso no es lícito hacer el bien en Shabbat? Entonces, no te limites a que es guardar y no puedas hacer el bien, no puedas sanar. Entonces, no lo quebrantas si estás haciendo el bien, no lo quebrantas si no vas en pos de tus propios caminos, que es lo más importante. Entonces, eso es lo que estaba enseñando. Eso es lo que enseñó Yeshua, a cómo guardarlo. Eso es confirmarlo. No decir, sí, él no lo guardó, él trabajó. No, eso no es confirmarlo. Él lo guardó y obviamente nos enseñó a guardarlo. Entonces, eso es lo que nos lleva. Ahora, hay algo que yo quiero que pongamos mucha atención en esto, porque esta lista que tengo yo, probablemente este video nos vamos a llevar más tiempo de lo normal, pero yo quiero que quede claro algo. Quiero que quede claro que la Torah está, pues ahora sí que en nuestras vidas, para tener bendición. Quiero que entendamos que Elohim no ha quitado nada. Y como dijo Yeshua, la tierra, el cielo y la tierra van a pasar, pero la Torá, no pasará. Ni una tilde ni una jot pasarán, pero la tierra y el cielo pasarán. Entonces, ¿cómo se atreven a invalidar? Por eso les digo, cuando lean la Biblia, asegúrense de no borrar ningún verso, de no invalidarlo. ¿Ok? Ahora, a donde yo quería llegar, ¿por qué es bueno y cuáles son los beneficios de guardar la Torah? ¿Ok? Y yo espero que les voy a dar unos capítulos y versículos donde nos va a explicar por qué es bueno y cuáles son los beneficios. Ahora, para empezar, pues hace rato lo leímos, que dice conocemos a Elohim. ¿Ok? Hay una cosa, ¿ok? En Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, del 3 al 6. Entonces, para empezar, van a ser 20 puntos, 20 puntos que nos van a decir los beneficios que tiene guardar la Torah. Punto número 1. Conocemos a Elohim Yahweh, conocemos a Yeshua. O sea, si tú no guardas la Torah, no conoces ni a quién le vas a poner la fe, ni de quién viene la gracia. Entonces, y en segunda, no conoces ni a quién vas a amar. Ahí te va. Primera de Juan 2:3 al 6. Primera de Juan 2:3 al 6. Y de esta manera es que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, que viene siendo su Torah, y el que diga yo le conozco a él, y sus mandamientos, su Torah no guarda, hablador de mentiras es, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ahora vamos analizando. Aquí en el 3 dice sus mandamientos, pero aquí en el 5 dice su palabra. Entonces, ven que no estaba mal en decirles, eso significa Torah. Ok, entonces ahí está. Se perfecciona la verdad y el amor a Elohim. Entonces, si guardar la Torah perfeccionamos el amor a Dios, entonces, ¿cómo pretendes tú que dices que Yeshua o Jesús te dio nomás 2 mandamientos? Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma
y amar a tu prójimo. Para ti que has abolido toda la Torah y la ley, y que dices que Jesús te dio esos 2 mandamientos, ¿cómo lo vas a hacer si aquí dice, pero el que guarda mi palabra se perfecciona en verdad y el amor por Yahweh, y esto sabemos que nosotros estamos en él, y el amor? Entonces, ¿cómo puedes decir que lo amas si no guardas su palabra, si no guardas su Torah? Entonces, vas pa' mal, ¿ok? Eso es una contradicción muy grande, que todos los que abolen, que todos los que clavan la Torah en la cruz, están haciendo. Ahora, el punto número 2, amamos a Elohim. Entonces, guardando la Torah, demostramos el amor. Si aquí nos dice que perfeccionamos el amor, entonces en Juan 14:15 nos dice que amamos a Elohim. Entonces, buscamos Juan 14:15. 14:15. Si me aman ustedes, mis mandamientos guardan. ¿Sus mandamientos cuáles son sus mandamientos? La Torah, los 10 mandamientos. Y yo le pediré ante el Padre, y Él les dará a ustedes un intérprete, abogado, antecesor. Entonces, si no guardas la Torah, si no guardas los mandamientos, ¿cómo vas a tener el Ruach HaKodesh? Porque eso es lo que Elohim nos da a cambio de guardar su Torah. El Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Ahora, Juan 14:21, ¿qué dice? El que mis mandamientos tiene con él y los guarda para hacerlos, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré a él, y él yo me daré a conocer. Entonces, ahí vamos otra vez. ¿Cómo lo conocemos? Porque guardamos sus mandamientos, su palabra, su Torah. ¿Ok? Entonces, su Torah viene siendo sus mandamientos, su palabra. ¿Ok? Entonces, nosotros lo amamos y Él nos ama a nosotros. Ese es el punto número 2. Ahora, punto número 3. Conocemos que es pecado. Romanos 7:7. Eso lo acabamos de leer ahorita. Que en eso conocemos el pecado. Romanos 7:7. Vamos a ver. No está de más volverlo a leer para seguirlo entendiendo. Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la Torah es pecado? Yahweh no lo permita, más bien la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera conocido lo que es pecado. Entonces, por medio de la Torah nos damos cuenta que es pecado. ¿Ok? Ahora vámonos al Salmo 119:11 para tener un poquito. Y la verdad, yo les puedo decir, el Salmo 119 es un salmo que yo les recomiendo para tener más entendimiento de la Torah, que lo lean. Entonces, lean el Salmo 119 y van a darse cuenta que la Torah no está inválida, tampoco está clavada en la cruz. Entonces, el Salmo 119 al 101, que dice, de toda senda del mal yo refrené mi pie con el propósito de guardar tus palabras, tu Torah. Entonces, por eso refrenamos de toda senda del mal. O sea, de todo pecado refrenamos, porque ya conocemos la Torah, entonces sabemos que está mal y no lo hacemos. Entonces, eso es una forma. Ahora, caminamos en verdad. Salmo 86:11. Por eso es que le digo, caminar en verdad. Salmo 86:11. ¿Qué nos dice el Salmo 86:11? Salmo 86:11 nos dice,
Enséñame, oh Yahweh, tus caminos y yo caminaré en tu verdad. Entonces, ¿cuáles son tus caminos? Tu Torah. Torah, así como lo hemos puesto. Entonces, ese papel no hay que olvidarlo, hay que tenerlo ahí escrito, guardado, pegado en tu Biblia, y te vas a dar cuenta cada vez que toda la Biblia te habla de guardar la Torah. Ahora, ¿qué nos lleva al punto número 5? Prosperidad. Salmo 1, del 2 al 3. Entonces, el Salmo 1, del 2 al 3, nos lleva a prosperidad. Hay algo que está mal interpretado acerca de la prosperidad. Mucha gente piensa que prosperidad o ser próspero es tener mucho dinero, tener riquezas. Eso para la gente es prosperidad. Pero prosperidad, conforme a la Torah, es cumplir. Si yo cumplo la Torah, prospero en la Torah. Eso es prosperidad. Ahora, Salmo 1, del 2 al 3, dice: porque si en la Torah de Yahweh está su deleite, y en su Torah medita día y noche, y él será como un árbol plantado sobre ríos de aguas, que su fruto da en su tiempo, y sus hojas no caen. O sea, hace que siempre vamos a dar buenos frutos, vamos a dar prosperidad. Y todo lo que hace prospera. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos lleva a una prosperidad. Ahora, somos bendición. ¿Ok? No le dijo a Abraham: serás bendición para todos los que te bendigan y maldición para todos los que te maldigan. Entonces, punto número 6, somos bendición. Salmo 119 dice: bendecidos los íntegros de camino, quienes caminan en la Torah de Yahweh. Ok, entonces somos bendecidos. Nos da entendimiento. Salmo 119, 34. Entendimiento. Y el entendimiento dame, y yo observaré tu Torah y los guardaré con todo mi corazón. Entonces, empezamos a entender. Ahora, punto número 8, es más que cualquier riqueza. ¿Ok? Es más que cualquier riqueza. Ese es Salmo 119 del 72. Dice: la Torah de tu boca significa más para mí que millares de oro y plata. Así es. Entonces es más que riqueza. El que guarda la Torah te digo, malinterpreta mucho la prosperidad. Y por eso es que en Apocalipsis dice: tú que dices que no te hace falta nada, y compra de mí oro refinado. Entonces, carnalmente o terrenalmente tienes, pero es tu propia prisión. Entonces, vale más tener la Torah que toda la riqueza del mundo. Nos da vida. Dice en el Salmo 119, 77: deja que venga a mí tu rajem, tu piedad, y yo viviré, porque tu Torah es mi deleite. Okay. Entonces encontramos rajamín, que viene siendo piedad de Elohim, okay, y nos da vida. Okay. Ahora vamos en el 92. Si tu Torah no hubiera sido mi deleite, hubiera perecido en mi aflicción. Entonces, por eso es que nos da conocimiento. ¿Ok?
y nos da vida. Nos salva de la oscuridad. Salmo 119, 115, verso 105. Dice: lámpara a mis pies es tu palabra, tu Torah, y luz en mi senda. Entonces nos enseña a que no estemos en tinieblas, en oscuridad, así como fue hecha la creación. ¿Y quién es la luz? Yeshua. Entonces por eso es que la Torah es el Yeshua viviente. Entonces ahora nos guarda de todo mal. 119, Salmo 119 del 114, que dice: mi lugar secreto y mi escudo eres tú, porque en tu palabra, tu Torah, yo esperaré. Entonces nos guarda de todo mal. ¿Ok? Ahora el 136, que nos dice: ríos de aguas descienden de mis ojos, porque no guardé tu Torah. Entonces, siempre el que no está en la Torah va a estar en amarguras, no va a conocer. La otra, número 12, nos trae paz. Nos trae paz. Salmo 119, versículo 65. Dice: bien has hecho con tu siervo, oh Yahweh, de acuerdo a tus palabras, a tu Torah. Dice, nos trae paz. 119, 65. Tu gracia, Yahweh, llena la tierra y tus estatutos enseña. ¿Dónde está ese? Buen consejo, porque en tus mismos yo he creído. Ah, 119, 65. Ay, se me perdió esa. ¿En serio? Los ojos de los impíos me han encerrado. Bueno, por algo les digo, nos trae paz. Entonces, por algo les digo, lean el Salmo 119. Entonces, sí, nos mantiene en shalom. Dice, en paz. Ok. Ahora, limpia nuestras oraciones. En Proverbios 28:9, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice: todo el que tapa su oído para no escuchar la Torah, hasta su oración es inmunda. Entonces, hay que limpiar nuestras oraciones. Si guardamos la Torah, podemos orar y será como un fragante aroma para Elohim. Ahora, la fe, habíamos dicho que es creer y confiar. ¿Ok? Ese es el punto número 14. 14 nos enseña acerca de la fe. Y nos vamos a ir a Hebreos 11. Vamos a ver qué es la fe. Cosa que ninguna religión te va a enseñar. La fe. Porque la fe es la confianza, verdad, por venir de lo que esperamos de Elohim Yahweh, y la prueba de las palabras que no son visibles. Entonces por eso es, aquí dice confiar, confianza de la verdad. Entonces es verdad, creer y confiar. ¿Por qué creer? Porque creemos en Elohim. ¿Ok? Entonces eso es lo que viene siendo la fe. Pero también que nos enseña la Torah a tener una fe viva, no una fe muerta. Y esto lo aprendemos en Santiago 2:14.
¿Qué nos dice? Mis hermanos, ¿de qué les será útil a un hombre que diga yo tengo fe en él, pero obras no hay en él? ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Qué te está dando a entender aquí? Mucha gente te dice, la fe, somos salvos por fe, pero ¿qué fe tienes? ¿Tienes una fe muerta? ¿Por qué? Porque no tienes obras. ¿Cuáles son tus obras? Guardar la Torah, esa es tu obra. Estudia la Torah, guarda todo lo que te dice y eso va a ser una fe viva y eso es lo que te va a salvar. El guardar la ley no te salva, sino demuestra todo lo que te he dado, todos los 14 puntos que te he puesto. Entonces, si tú lo resumes, obviamente te vas a dar cuenta que guardar la Torah te va a salvar, porque entras a la gracia y la gracia es la que te va a salvar. Pero la gente no lo entiende porque está muy metida en ese concepto. Ahora, aquí te ha explicado y te ha enseñado qué es la fe, pero no quieren escudriñar para darnos cuenta de que la fe es creer y confiar. Pero ¿qué es lo que te lleva a tener una fe viva? Eso es una fe muerta, creer y confiar, porque yo creo que sí te vas a salvar, o yo confío que te vas a salvar, pero hay obras que te indiquen eso. No hay obras. ¿Por qué? Porque no las haces. Porque Elohim te dice, esto es lo que quiero que hagas para que vivas una vida próspera, una vida llena de bendición, y no lo haces. Todo lo vas y lo quieres clavar en la cruz, o quieres abolir todo. Entonces, ¿cómo vas a tener una fe viva si no la quieres revivir? Quieres una fe muerta. Entonces tú, que dices que no, la ley ya pasó, sigue viviendo en tu fe muerta. Ahora, vuelvo a explicar la gracia, que eso es lo que nos da la Torah también. Si nos dimos cuenta, Lot y Noé obedecieron a no pecar, no vivir en el pecado, apartarse de la iniquidad, obedecieron la Torah, que fueron las instrucciones. ¿Qué Torah se le dio a Noé? No se le dio un libro como a nosotros. A Noé se le dio la instrucción de decir, haz una arca, mete a los animales, mete la comida, mete a tu familia. Entonces, eso es una Torah, es una instrucción. Si él no hubiera obedecido la Torah, no hubiera sido salvo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Por eso es que siempre nos remarca la Biblia, como en los días de Noé, como en los tiempos de Lot. Porque a Lot también se le dijo, toma a tus hijos y vete. Fue y le dijo a sus yernos y a sus hijas, y se rieron de él. Se fue con las más chicas y se fueron y fueron salvos. Entonces, eso es la gracia, eso es una obediencia, eso es una fe salva. ¿Ok? Y todo eso del 1 al 15 que yo te he dado ahorita nos lleva a ser Kadosh. Kadosh, ¿y cómo te vas a dar cuenta? En Levítico 28 nos dice sobre ser Kadosh. Entonces, les dije, este tema iba a ser un tema, o va a ser un tema muy largo. Entonces, el 28, ¿qué nos dice? Y tú los harás Kadosh, apartados dedicarlos a él, porque el pan de tu Elohim él ofrecerá, y Kadosh él será para ustedes, porque Kadosh soy yo, Yahweh, quien los hace a ustedes Kadosh Kadoshim, apartados dedicados. Entonces, nosotros no podríamos comer del pan Kadosh o pan santo si nosotros no fuéramos Kadosh. Entonces, ahora en Levítico 11, 44 y 45, voy para donde mismo. Elohim nos dice lo mismo. Pero las religiones, ¿sabes qué te enseñan? Te enseñan, como uno no es santo, tienes que rezarle a la Virgen María, al Santo Niño de Atoche, a San Perenganito Merenganito,
para que ellos interceden. No hay otro ser, otro que puede interceder por nuestros pecados que Yeshua. Él es el único, el Hijo de Elohim, como vino, como se nos presentó, y el que está lleno del Padre. Él es el único que puede interceder, el que tomó nuestros pecados y nos limpió. Entonces no hay Virgen María, no hay otros santitos. Ellos son un ejemplo de cómo uno tiene que vivir para poder volverse santos o ser Kadosh, Kadoshim, apartados para Yahweh. Entonces ahora Levítico 11, 44 al 45 nos dice: porque yo soy Yahweh, su Elohim, por lo tanto se dedicarán y serán Kadosh, apartados, dedicados, porque Kadosh yo soy, y no hagan inmundos sus almas con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh que nos sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim para ser ustedes por Elohim. Ustedes serán Kadoshim, apartados, dedicados, porque yo soy Kadosh. Eso es lo que nos dice Yahweh, nuestro Elohim. Ahora, en Deuteronomio 23:14, va para donde mismo. Porque Yahweh, tu Elohim, camina en medio de tu campamento para librarlos y entregarte a tus enemigos delante de ti, y será tu campamento Kadosh, o sea, apartado, y no mire cosa descubierta inmunda y se vuelva de ti. Entonces, que no nos volvamos inmundos para que Elohim no se vuelva de nosotros. Porque porque nuestro Dios Elohim es Kadosh. Entonces, una vez haciéndonos Kadosh, haremos obras más. Ahora, esa es otra cosa que Elohim que Yeshua nos enseñó y nos puso como tarea. El obedecer la palabra, el obedecer la Torah, también que nos va a llevar, aparte todos los beneficios que he nombrado ahorita, del 1 al 16, que es hacernos Kadosh. Una vez aguardando esos 16, haciéndonos Kadosh, ahí es cuando ya somos como Yeshua. Entonces, mucha gente habló de todos los milagros, todas las sanaciones que Yeshua hizo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿no quisieras llegar a ese grado en el que tú puedas orarle al Padre y decirle: Padre, sana a esta persona y toda gloria será para ti, porque todo el poder y gloria está contigo? Yo sin ti no soy nada, Padre. Ayúdame a sanar a estas personas que han vivido afligidos y han vivido en el pecado. Muéstrales tu camino, muéstralos, déjalos caminar en luz y que sean sanos. Porque así nos dijo Yeshua, Juan 14:12. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 14:12? Pero la gente se conforma. Ay, no, es que eso no es para mí. Pero eso fue lo que nos dijo Yeshua en Juan 14:12. De cierto les digo, yo a ustedes que todo el que... De cierto les digo, yo a ustedes que todo el que en mí crea, que viene siendo la fe, también hará las obras que yo hago. En verdad hará mayores obras, porque yo voy al Padre, y yo lo que le pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces,
Eso es lo que nos lleva a guardar la Torah. Y Él lo dice, que de cierto les digo, yo a ustedes, que todo el que en mí crea, también hará las obras que yo hago. Entonces, mucha gente se limita y no quiere hacer esas obras, porque es mucho trabajo guardar la Torah, porque nadie en el mundo lo ha hecho, dice. Entonces, ya guardando todo eso, nos volvemos una nación de Kohanim, de sacerdotes. Y aquí está en Romanos 15:15. Romanos 15:15. La nación de Kohanim. ¿Qué nos dice Romanos? Pero yo les he escrito muy vigorosamente como manera de recordarles acerca de ello, por la gracia que Yahweh me ha dado de ser un ministro de Yeshua HaMashiach para los gentiles y Cohen en las nuevas buenas. Entonces, el simple hecho de nosotros guardar la Torah y hacer ya todo eso nos vuelve una nación de sacerdotes de las buenas nuevas de Yahweh para los gentiles. Sean un corbán, una ofrenda aceptable Kadosh en el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, entonces eso es lo que nos lleva a hacer una ofrenda. Ahora, en Primera de Pedro 2, es que hay muchas citas que uno tiene que ponerle mucha atención para que uno pueda entender en qué posición está y a qué posición uno necesita llegar. Entonces, en 1 Pedro 2:5, que dice, también ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificadas como morada de espíritu para ser Kadosh, sacerdocio apartado para Yahweh, para ofrecer sacrificios de Ruach, de espíritu aceptable a Él por medio de Yeshua HaMashiach. Aquí yo estoy poniendo en Sion una piedra de fuerza, de ángulo de presión, preciosa de fundición. El que crea no será avergonzado. Por lo tanto, para ustedes que creen en Él es la piedra preciosa, pero para los rebeldes, la misma piedra que los edificadores rechazaron, ha venido a ser cabeza, esquina del ángulo. Entonces, nos volvemos edificadores como Yeshua. Eso es lo que nos está dando a entender. Entonces dice en el 8, si piedra de tropiezo, y ellos están tropezando porque no escuchan la palabra, entonces desobedeciéndola, y para esto también tienen establecida, también fue establecida. Entonces, para todos aquellos que la clavan, que la dicen que está abolida, viene siendo una piedra angular, una piedra de tropiezo para ellos, la Torah. Entonces, hay que dejar de tomar la Torah como piedra de tropiezo. Ahora, vámonos a Apocalipsis 1:5-6. Y de Yeshua HaMashiach, testigo verdadero y el primogénito de los muertos, y el león de los reyes de la tierra, que nos ama y con su sangre nos ha redimido de nuestros pecados, y nos hizo a nosotros un malhut, un reino, para ser sacerdotes de Elohim y Padre. A Yahweh sea
es el esplendor y el dominio siempre y para siempre. Amén. Entonces, Yeshua nos ha vuelto una nación de sacerdotes. Y para seguir hablando sobre los sacerdotes, en Isaías 61, que nos dice: el Ruaj de Adonai Yahweh está en mí, por cuanto me ha ungido Yahweh para anunciar las buenas nuevas a los humildes. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar a los cautivos libertad y a los atados a apertura de cárcel, para proclamar el año de la voluntad de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los enlutados, para conceder a ellos que estén de lutos en Sion, dándoles a ellos adornos en lugar de cenizas. Exaltación de Ruaj. Ok. Iba a leer Isaías, pero no quiero extender esto más de lo que ya está. Este es el punto 18, que nos vuelve una nación de Quanim, que es el punto del monte de Sinaí. Ahora, todo eso nos lleva a la salvación. ¿Y por qué digo que todo esto, el punto 19, que es la salvación, nos vamos a ir a Efesios? Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y no por ustedes mismos. Esto es el don de Yahweh. Ok, al 9. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe jactarse. Entonces, el punto número 14 y el punto número 15, que es la fe y la gracia, que nos ha enseñado a tener una fe viva, y la gracia a la obediencia a la Torá, es lo que nos hace salvos. Porque aquí dice en Efesios: por fe somos salvos. Entonces tenemos que tener una fe viva, no una fe muerta, una fe con obras. ¿Cuáles son las obras? La obediencia a la Torá. ¿Y qué es lo que nos lleva a la gracia? La obediencia. Ahora en Hebreos 5, 8, 10 nos sigue diciendo sobre eso. 5, 8, 10. A pesar de que era un hijo, aprendió obediencia por medio de escuchar. Aquí está hablando de Yeshua. Y después de que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, si nos damos cuenta que no nomás la fe y la gracia nos lleva a la salvación. ¿Por qué no nos leen también ese pasaje que es Hebreos 5, 8, el 9 y el 10, que dice: ya que fue proclamado Cohen Gadol por la orden del Melquisedec? Entonces, ¿por qué no nos dicen eso? Porque no, a pesar de que era un niño, aprendió a obediencia por medio de escuchar. Y después que todo cumplió, ¿qué cumplió? La Torá, cumplió toda se convirtió en fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Qué obedecen? La Torá, porque Él es la Torá viviente. Entonces, aunque diga la Biblia que la Torá no nos salva, pero nos lleva a la salvación. Y es algo que no han podido entender nadie, porque todos quieren leer ese pasaje que dice: por gracia y por fe somos salvos, pero ¿por qué no dicen por obediencia también? Entonces, vamos mal ahí todavía. Y todo esto, estos 19 puntos que hemos tocado, que hemos llevado y nos ha llevado a la salvación, que nos lleva a reinar con el Rey de Reyes, con Yeshua. ¿Quién no quiere reinar en el nuevo milenio? Con Yeshua. Todos los que obedecemos, todos los que guardamos su Torah. Y no es porque yo lo diga, porque también está escrito aquí. Ya les dije, no vamos a borrar ningún pasaje de la Biblia.
Todo lo vamos a decir conforme a la Biblia. Ahora, en Apocalipsis 24:6, ¿qué nos dice? Y vi trono y en los que estaban sentados sobre ellos, y juicio les fue dado en sus manos, y vi las almas de los que habían muerto en el testimonio de Yeshua. Entonces nosotros que estamos dando testimonio de Yeshua, testimonio verdadero de que Yeshua es la Torah. Entonces estamos dando ese testimonio verdadero. Y por proclamar las palabras de Yahweh. ¿Cuáles son las palabras de Yahweh? La Torá, pero no quieren hacer caso, la quieren seguir clavando. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes y sobre sus manos, y ellos vivieron y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Está hablando del nuevo milenio. Y el resto de los muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, el resto de los muertos, el resto que murió, no vivió hasta que se cumplieran los 1000 años. Hasta la primera resurrección. Que tengan, dice, hasta en la primera resurrección. Que tengan parte en la primera resurrección. Bendecidos y apartados, dedicado es el que tenga parte en la primera resurrección. En él no reinará la segunda muerte, ni tendrá poder, porque serán sacerdotes para Yahweh y del Mesías, y gobernarán con él por 1000 años. Entonces, yo no lo digo, eso lo dijo Yeshua en Apocalipsis, que reinarán con él por 1000 años, y la segunda muerte no tendrá, dice, la segunda muerte no tendrá poder. Entonces, aquellos que la segunda muerte los alcance, son los que no guardaron su Torah. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que tenemos que leer de la Torah, de la Biblia, de la Tanaj. Eso es lo que la Biblia nos explica y nos dice el camino a Elohim Yahweh. Pero lamentablemente mucha gente se ha perdido en decir no, esto no es, y sigue clavando la Torah. Entonces, amigos, hermanos, hermanas, predicadores, aquellos que dicen estar hablando el Evangelio, por favor, no tuerzan la palabra, síganla, caminen en ella, guarden la Torah. Que Elohim Yahweh los bendiga, que los llene de su bendito Raja Kodesh, su Espíritu Santo, les dé todos los dones del Espíritu Santo, que vienen siendo los siete espíritus de la perfección, prevalezcan en ustedes, para que puedan tener discernimiento, puedan entender, para que tengan la fuerza, para que tengan el poder, la hermosura, para que Elohim Yahweh permanezca en ustedes, para que Yeshua permanezca en ustedes, para que todos nosotros seamos uno en Elohim, como Yeshua lo es y como Yeshua es en nosotros. Entonces, esta es la lección número 7, y eso es lo que Elohim nos ofrece por guardar su Torah. Esto es lo que Elohim nos dio en el monte Sinaí. Esto es lo que Israel
no aceptó por haber hecho un becerro de oro, que es lo mismo que ahorita han seguido clavando esa cruz, esa Torah en la cruz. Entonces han seguido rechazando las enseñanzas de la Torah. Se proclaman ser la novia del Cordero y no aceptan la acta de matrimonio que viene siendo la Torah, no la aceptan. Habla de los invitados a la fiesta del Cordero, a la boda del Cordero. Los invitados vienen siendo los justos, esos son los amigos, los que guardan la Torah, pero no son circuncidados, porque acuérdate que nadie incircunciso de corazón o de carne entrará al lugar Kadosh. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se puede estar proclamando la novia del Cordero cuando no guarda Torah? Eso no se puede. Entonces, hay que entender, hay que ser humildes, que eso es parte de lo que nos enseña en el monte Sinaí, ser humildes, no tratar de subir esa montaña que Elohim nos ha prohibido subirla. Siempre uno quiere ser más que Elohim. Yo como esto, yo hago esto, es que yo no voy a dejar de trabajar porque yo no pones primero Elohim, no has puesto atención en las otras 6 lecciones que Elohim nos ha dado, que el Todopoderoso nos ha puesto, no las hemos puesto en práctica. Entonces no nos sirve de mucho estarlas estudiando, escucharlas y dejarlas, como me diría la gente, echarlas a saco roto. Entonces no nos sirve de mucho. Entonces hay que esforzarnos, hay que esforzarnos. Así le dijo a, a, a Josué, esfuérzate, guarda los mandamientos, la palabra que le di a ¿cómo se llama? A Moisés. Esfuérzate, no te vayas ni a izquierda ni a derecha. Entonces nosotros hay que permanecer firmes en lo que estamos haciendo, en lo que estamos aprendiendo. Que Elohim Yahweh resplandezca su rostro en ustedes, los ilumine y los lleve por el camino correcto. Que estas palabras no les entre por un oído y les salga por otro, dirían mis padres. Y que Elohim Yahweh y Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach nos llene de su bendito Ruach HaKodesh, y que la fe no nos falte a nadie. Amén. Bendiciones y shalom, amigos.